Bien, amigos, estamos retomando la segunda parte del curso y esta parte es importante porque vamos a entender los fundamentos del lenguaje de la contabilidad. Muy bien, la contabilidad, amigos, eh, tiene un lenguaje particular. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando que la contabilidad registra transacciones? Pues la contabilidad tiene un lenguaje particular. Por ejemplo, cuando se genera una venta, cuando se genera una compra, por ejemplo, cuando compramos un activo para vender, fíjese que ya dije activo, ¿no? O sea, estoy usando términos contables. La contabilidad, el lenguaje fundamental de la contabilidad es la cuenta, ¿sí? El lenguaje de la contabilidad es la cuenta. Entonces, una de las cosas que debo hacer en un principio, determinar las cuentas necesarias y su correspondiente desglose. Entonces, en síntesis, para mi empresa tengo que elaborar un plan de cuentas. O sea, cuáles son las cuentas que voy a ocupar en mi empresa. Por ejemplo, aquí me planteo un ejemplo. Si en el patrimonio de esa empresa existen vehículos para el transporte terrestre y marítimo, si tenemos vehículos para transporte terrestre y marítimo, necesitará utilizar la cuenta elemento de transporte, o sea, la cuenta que va a representar a mis vehículos para transporte terrestre y marítimo se va a llamar elemento de transporte, que a su vez podría desglosarse en conceptos más concretos. Es decir, esa cuenta a su vez va a tener unas subcuentas que pueden ser vehículos, barcos, incluso llegando a la individualización de cada elemento. Ah, ok, no solamente vehículo, ¿no? Vehículo marca A, vehículo C, vehículo D, vehículo y así sucesivamente. Entonces, las cuentas tienen que estar, digamos, orientadas al negocio. O sea, me explico, en cuestiones tan básicas como esta. Por ejemplo, en una empresa comercial, generalmente se usa la cuenta ventas para registrar un ingreso, ¿correcto? Es en una empresa comercial. Pero una empresa de servicio, en lugar de venta, se coloca generalmente ingresos por servicios. Ingresos por servicios. Vea, en una empresa de servicio, ingresos por servicio, y en una empresa comercial se usa la cuenta ventas. Es decir, el lenguaje de cuentas va a estar asociado al modelo de negocio que tiene cada empresa. Paso número uno, definir las cuentas necesarias para mi empresa. Lo segundo y lógico es determinar el contenido de cada cuenta. Y acá me plantea, ¿no? Por ejemplo, los elementos de transporte a los que nos hemos referido anteriormente no tendrían como objeto la compra y venta. Es decir, si no es para comprar y vender, pues en otra palabra, no me dedico a comprar y vender vehículos, ¿sí? Sino que son para ser utilizados para transporte de personas, animales o mercaderías fuera del recinto de la empresa. Es decir, si estos vehículos fueran utilizados para el uso de la empresa, ya no serían parte de un inventario, sino serían parte de un activo no corriente y lo podría llamar maquinaria. Y si dichos vehículos fuesen el objeto de compra y venta, es decir, si la empresa se dedicara a comprar y vender, se hubiera denominado inventario de mercadería, ¿no? Es el clásico ejemplo, por ejemplo, de una empresa que se dedica a comprar y vender vehículos. En el inventario que vamos a tener, en el inventario vamos a tener pues los vehículos que esta empresa tiene para la venta. Pero si la empresa no se dedica a comprar y vender vehículos, la compra de un vehículo no va a ser registrada en la cuenta inventario, va a ser registrado en la cuenta vehículos y va a ser un activo no corriente. Entonces,
tengo que determinar qué va en cada cuenta y el qué va en cada cuenta está en función al modelo de negocio de la empresa, queridos amigos. Luego tenemos, eh, siguiendo la línea conductora anterior, tengo que determinar los hechos contables que habrán de anotarse en cada cuenta. Es decir, cada cuenta va a tener un desglose o una explicación de qué hechos contables van a formar parte de cada cuenta. Eh, Les pongo un ejemplo, amigos. El hecho de que muchas veces cuando usted agarra y hace un análisis financiero y ve la cuenta, por ejemplo, cuentas por pagar, ¿sí? Entonces, la cuenta por pagar está orientada fundamentalmente al registro de los proveedores de la empresa, ¿sí? Proveedores de la empresa. Pero, ¿qué pasaría cuando usted pide el mayor de esta cuenta y nota que en esta cuenta estamos registrando préstamos que hace algún socio a la empresa? O sea, un socio hace un préstamo a la empresa y lo he metido acá a proveedores. ¿Por qué? Ah, porque el contador pensó que es proveedor de capital, digamos, ¿no ve? Fíjese que esto es un mal registro de una transacción a una cuenta que no corresponde, porque aquí deben estar fundamentalmente los proveedores de insumos de la empresa. Ahí tenemos un problema. Otra parte importante es la codificación de las cuentas. Cuando hablamos, amigos, de la codificación de las cuentas, estamos hablando ya que tenemos el nivel de grupo, donde aparecen, por ejemplo, en este ejemplo, el activo no corriente. Subgrupo podría ser inmovilización de materiales. Y la cuenta, si quieren hacerlo más simple, puede ser, digamos, la cuenta, el nivel uno podría ser el activo corriente. El nivel 2 podría ser eh, el realizable, ¿no? Realizable, que hace referencia al inventario. Y la cuenta puede ser mercadería, digamos, en este caso elementos de transporte. Y la subcuenta ya viene a ser el detalle, ¿no? Vehículos, y a su vez debajo de vehículos un mayor desglose. Entonces, repetimos nuevamente, la contabilidad usa el lenguaje de la cuenta, debo elaborar el plan de cuenta en función al modelo de negocio de mi emprendimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos cuentas de activo, tenemos cuentas de activo, amigos, y tenemos cuentas de pasivo. Dentro de cuentas de pasivo tenemos caja, la más tradicional de bancos, mercaderías, terrenos. Entonces, estas cuentas de aquí forman parte del activo corriente, forman parte del activo corriente. Ya más adelante vamos, ¿qué es el activo corriente? Fundamentalmente, el activo corriente está integrado por todo lo que sea efectivo o se va a convertir en él en el tiempo, pero el tiempo tiene que ser menor a un año. Por ejemplo, se espera que la venta de la mercadería, pues, la venta de la mercadería se realice en un plazo menor a un año. Y luego tengo los activos como por ejemplo las construcciones, las maquinarias, los muebles y enseres, los equipos, elementos de transporte. Esto de aquí fundamentalmente son activos tangibles, no corrientes. Y la cuenta clientes, todo esto son cuentas por cobrar. Entonces, de ahí la definición contable de lo que es el activo, desde el punto de vista contable, son los bienes y derechos. ¿Sí? Bienes y derechos. Ahora, luego tenemos ejemplos de cuentas de pasivo, como por ejemplo, proveedores, ¿sí?
acreedores por prestación de servicios, todo esto, todas estas cuentas, por ejemplo, tienen una naturaleza de corto plazo, ¿no? Es un pasivo corriente, pero también tengo proveedores de largo plazo. Generalmente un proveedor a largo plazo es el banco que generalmente lo englobamos en deuda a largo plazo. Es decir, cuando un banco nos da un crédito, amigos, nos da un crédito, ese crédito lo puedo registrar en el corto plazo o lo puedo registrar en el largo plazo. Pero si el crédito, por ejemplo, tenemos una deuda, si usted tiene una deuda de, de 10.000 bolivianos y el plazo es de 5 años, entonces en el registro contable tengo que tener en cuenta que voy a registrar como pasivo de corto plazo, el pasivo corriente, lo que corresponde a lo que se va a pagar en el año en curso. Es decir, sería 10.000 entre 5 y eso vendría a ser lo que se va a pagar en el año en curso. Es decir, 2.000. 2.000 lo registraría en el pasivo corriente. Es decir, sería aquí una deuda de corto plazo, deuda bancaria de corto plazo. Y la deuda bancaria de largo plazo sería los 8.000. Entonces, en el pasivo corriente van todas las obligaciones cuyo vencimiento es menor a un año y en el pasivo no corriente van las obligaciones cuyo vencimiento es mayor a un año. Ahora, cuando la empresa registra todo ese proceso contable, esas transacciones, se basa en principios contables. Los principios contables, queridos amigos, guían el accionar del contador. Entonces, el contador, el que hace la contabilidad, no necesariamente tiene que ser una persona creativa, ¿no? Generalmente tiene que ser una persona que aplique la ley del cacho, lo que se ve se anota, ¿no? Lo que se ve se anota. Pero los principios contables, los principios de contabilidad generalmente aceptados guían el accionar del contador. Aquí vamos a colocar algunos principios básicos, como por ejemplo, el principio de entidad económica, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Fundamentalmente, fundamentalmente la contabilidad se aplica a una empresa y se espera que esa empresa opere en el presente y siga operando en el tiempo. Ahora, el principio del devengado, que es el segundo principio que aquí les estoy mencionando, es el principio que dice, debe usted registrar la transacción sin importar si la transacción genera o no un movimiento efectivo. Por ejemplo, si usted hace una venta y esta venta fue a crédito, entonces uno dirá, no, no la anoto, voy a esperar que me pague, de que me pague lo anoto. No, hay un principio que me dice de que usted debe registrar la transacción sin importar que exista o no movimiento de efectivo. Usted tiene que aplicar la ley del cacho. Se generó la operación, aún esta operación no exija, no exija el pago, usted lo tiene que registrar, querido amigo. Es el principio de vengado que muchas veces nos causa problemas cuando queremos hacer análisis financiero. Pero tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, eh, si nosotros vemos un estado de resultado, si nosotros vemos un estado de resultado, en estado de resultado tenemos los ingresos versus los egresos. Entonces, por ejemplo, hagamos el ejemplo sencillo. Aquí ya voy a hacer un ejemplo para ver, para explicar mi punto. Imagínense que la empresa ha realizado una venta de 100 bolivianos, de 1.000, y que su costo, amigo, sea de 500. Nada más, ahí termina la historia. Tenemos una utilidad neta de 1.000 menos 500
de 500. Perfecto. Pero si nosotros hacemos un análisis, todas las ventas que hizo la empresa fueron a crédito. Entonces la contabilidad registra la transacción sin importar si esa venta fue a crédito o al contado. Pero si analizo el flujo, o sea, si persigo el dinero, me entero de que las ventas de la empresa todas fueron a crédito. Entonces, a mi ingreso no me entró absolutamente nada de efectivo. Y pagué a mi proveedor al contado, o sea, me salió 500. Ve usted, pagué mi costo al contado y el cliente me dio el crédito. Entonces, en términos de dinero, la contabilidad me dice que existe 500, pero en términos financieros, la finanza me dice, ¿sabe qué? Usted no tiene 500, a usted le falta 500, más bien. Es decir, no generé 500, más bien me salió de mi caja 500. Entonces, la contabilidad, amigos, se basa con base al principio del devengado, y eso explica el por qué la utilidad contable es diferente del efectivo. La contabilidad es tal cual, es el resultado del registro contable de ingresos y egresos, pero no significa que ese resultado sea dinero, simplemente es un resultado contable. Lo único que es dinero, queridos amigos, es lo que está en caja y banco en el balance. Es lo único que es dinero, porque la contabilidad se basa en el principio del devengado. Otra cuestión importante, va ligado al principio anterior. La contabilidad se aplica a una empresa que está operando, ¿no? Y se espera que siga operando. Entonces, ese es el principio de empresa en marcha, muy parecido al principio número uno. Bueno, el principio número uno hace referencia a que la contabilidad se aplica en los principios de contabilidad generalmente afectados a una empresa, ya sea esta empresa puede ser una entidad unipersonal o puede ser cualquier tipo de sociedad. El cuarto principio es el principio de objetividad. Bien, antes de todos estos principios hay un postulado básico, ¿no? El postulado básico de la equidad, ¿no? Este postulado básico, la equidad, quiere decir que el contador debe registrar las transacciones sin buscar beneficiar a uno ni a otros. Es decir, debe ser justo. Y sobre eso también tenemos la objetividad. Cuando el contador registra una transacción, no debe registrar lo que cree, sino lo que es. Es decir, la actividad, las transacciones tienen que ser verificables, tiene que haber documentos que las respalden. A eso se refiere con objetividad. No es lo que creo, no es lo que pienso, es lo que es. Este principio, el principio de consistencia, hace referencia, amigo, que cuando una empresa elabora sus estados financieros, elabora primero un plan de cuentas, ¿no ve? Elabora un plan de cuentas. Y ese plan de cuentas lo debo de utilizar para todas las gestiones. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las empresas que son pequeñas, las empresas unipersonales? Las empresas unipersonales, ¿cuál es el modelo de negocio de una empresa unipersonal pequeña? Por ejemplo, ¿cómo tener un contador dentro de la empresa es altamente costoso para estas empresas? ¿Qué hacen las empresas? Tienen un contador externo. Ese contador externo maneja la contabilidad de varias microempresas también. ¿Y cómo opero? Yo, empresario, le llevo mis facturas a él. Y él, con base a las facturas que le llevo, me elabora mis estados financieros. Ok, pero este contador, por ahí, no me gustó su trabajo, no me gustó lo que me está cobrando, encuentro otra persona que me va a cobrar menos y esta otra persona maneja otro plan de cuentas. Entonces, fíjese que no se cumple el principio de consistencia porque tengo estado financiero uno con un modelo de cuentas.
estado financiero 2 con otro modelo de cuentas. Y esto, queridos amigos, no solamente pasa, digamos, en empresas pequeñas, pasa también en empresas grandes. Por ejemplo, aparece en el balance, en el BG, la cuentas por cobrar. Ya. Pero voy a hablar del ejemplo que he visto, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes, a ver, ustedes me van a analizar empresas que cotizan en la Bolsa Boliviana de Valores. Ellos bajan los estados financieros. Y luego me dicen, ¿qué pasa? Esta empresa no tiene cuenta por pagar, tiene cuenta por pagar la gestión uno, la gestión 2, tiene cuenta por pagar. Pero le cuento que en la gestión 3 no tiene. Ah, no tiene, digo, pero dicen bien. No tiene, mire, pero ¿sabe qué? Aparece una cuenta que se llama proveedores. Proveedores aparece. ¿Qué sucedió? Sucedió que en la gestión 1 y 2 a los proveedores le llamaban cuenta por pagar, pero en la gestión 3 apareció ya con otro nombre. Entonces, ahí se está incumpliendo el principio de consistencia, ¿sí? Debo trabajar con el mismo plan de cuentas y si lo voy a cambiar, obviamente debo aclararlo eso en las notas y luego en el futuro, pues, evitar, digamos, los cambios, porque eso va a dificultar para el analista financiero cuando haga el análisis de la empresa, fundamentalmente. Ahora, y el principio de unidad monetaria, que este principio es sencillo de entender porque al final del día la contabilidad, o sea, cuando usted realice transacciones, por ejemplo, estamos en Bolivia, los estados financieros se deben interpretar en bolivianos. Obviamente existen transacciones que son en dólares, pero esas transacciones las debo registrar al tipo de cambio oficial y reflejarlo en los estados financieros en bolivianos. Ahora, por ejemplo, ya aquí entramos ya a la parte analítica. Analítica, amigos. ¿Qué ven ustedes aquí? Acá estamos viendo los estados financieros de la empresa Nibol. Revisemos algunas cuestiones importantes. Vamos por parte, vamos con teoría, pero explicando conceptos importantes. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo las inversiones de Nibol. ¿Cuáles son las cuentas en el activo corriente? En el activo corriente, en el grupo de activo corriente, tenemos entonces que entender qué es el activo corriente, primer elemento. Los activos corrientes, de manera general, desde el punto de vista financiero, es todo lo que es dinero o se va a convertir en dinero en el corto plazo. A ver, veamos cómo es eso. A ver. Primero, el dinero, cuando una empresa tiene exceso de efectivo, hace lo que hace esta empresa. Hace inversiones temporarias. Invierte en activos financieros de corto plazo. Y miren que esta empresa tiene una importante disponibilidad. Ojo, mira, acá aparece disponibilidad. Pero acá me dice, ¿sabe qué? No me dice cuánto está en caja, cuánto está en banco. Eso me dice que debe estar en las notas. En la nota de los estados financieros yo voy a encontrar la composición de estos 116 millones de bolivianos. Ahora, si quiero ver si esta empresa generó o no efectivo, calculo el flujo de caja. Esta empresa generó caja. ¿Cómo sé si generó caja o no? Básico. Usted calcula la variación del disponible. El disponible, fíjese que de 181 bajó a 116. Quiere decir eso, flujo de caja negativo. ¿Por qué? Porque el disponible de esta empresa ha decrecido. Ha decrecido. ¿Por qué ha decrecido? Es la gran pregunta. Si quiero ver el por qué ha decrecido, tengo que analizar el estado de flujo
de efectivo. En el estado de flujo de efectivo, amigo, voy a encontrar respuesta del por qué el efectivo de esta empresa ha bajado. Ahora, veamos nuevamente, o vamos al principio de la característica del activo corriente. ¿Es todo lo que es dinero o se va a convertir en dinero en un periodo de tiempo menor a un año? Veamos a ver por qué se le llama corriente. Porque una empresa genera, o sea, inicia con efectivo compra inventario, el inventario lo vende, le genera una cuenta por cobrar, cobra, vuelve a efectivo y nuevamente el ciclo. Y nuevamente el ciclo. Vea, aquí tenemos cuentas por cobrar comerciales, ¿sí? Son las cuentas por cobrar fundamentalmente a sus clientes, cuentas por cobrar a empresas relacionadas. En este caso, el ítem de empresas relacionadas es pequeño en esta empresa, pero en otras empresas son montos elevados. Sucede que las empresas generalmente forman parte de otras empresas o el empresario tiene muchas empresas que están relacionadas. Entonces, a esas empresas relacionadas, la empresa A le presta a la empresa B o la empresa B le presta a la empresa A. Entonces, esta cuenta, empresa relacionada, va a aparecer como un activo, en este caso nos deben, tenemos un derecho, pero también puede aparecer como un pasivo, nosotros debemos. Y acá fíjense, tenemos el inventario, en este caso Nibol es una empresa comercial, y acá podemos ver que el inventario, al menos en valores monetarios, ha aumentado de 366 millones, ha aumentado a 573 millones. ¿Qué tenemos ahí? El incremento de esta cuenta. El incremento de esta cuenta podría ser una explicación de por qué bajó mi caja. ¿Por qué bajó mi caja? ¿Por qué? Porque esta empresa está invirtiendo muchos recursos en su inventario. Vean cómo ha crecido, amigos. Primer elemento. Segundo elemento, entender que todo lo que estamos viendo aquí son saldos. Son saldos. El disponible viene de, en realidad, viene de resultados de varios mayores. Por ejemplo, dentro del disponible está la cuenta caja. ¿Sí? Está la cuenta caja. En el mayor de caja han hecho varias transacciones que han estado en el debe, que han estado en el haber y han terminado con un saldo. ¿Sí? Luego, dentro de disponible, tenemos la cuenta banco. La cuenta banco. Entonces, en la cuenta banco, igual ha habido varias transacciones y hemos terminado con un saldo. La suma de estos saldos es lo que aparece aquí en disponibles. Eso es lo primero que tengo que entender. Lo mismo en las inversiones. Tenemos la inversión A, B, C, D. El saldo de esas inversiones es lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué saldo? Los saldos ajustados. Aquí estamos viendo los saldos ajustados porque estos son estados financieros auditados. Entonces, primer componente, ver que todo lo que vemos aquí son los saldos de los mayores. Ahora, aparecen de forma global, por ejemplo, acá aparece inventario, pero no me dice qué inventario, ¿no es cierto, amigos? Entonces, en las notas, por ejemplo, aquí en estas notas, va a aparecer la composición de ese inventario. Va a aparecer la composición de ese inventario. Lo mismo en impuestos y pagos por anticipado, que esto generalmente lo clasificamos como activos diferidos, ¿sí? Los activos diferidos, que todo lo pagado por adelantado, desde el punto de vista contable, es un activo diferido, ¿sí? Todo lo pagado por adelantado, ¿sí? ¿Y cuál es la característica de un pago por adelantado? Fundamentalmente la característica de un pago por adelantado en el tiempo se va a transformar en un egreso. Por ejemplo, cuando uno hace el alquiler de algo, el pago se lo hace el día cero.
Entonces, se le coloca, si es un tema de alquiler, le colocamos alquiler pagado por adelantado. Ah, caray. Alquiler pagado por adelantado de la cuenta, digamos, 100. Como lo pagué por adelantado, eso es parte de un activo, ¿sí? Pero ya el 31 de diciembre, cuando ya pasó el tiempo, este alquiler que pagué por adelantado, que en un principio era un activo, pasa el tiempo y este activo, amigos, se va a transformar en un egreso. Un egreso. ¿Por qué? Porque ya usé el servicio, ya usé el alquiler. Como lo pagué por adelantado, es un derecho. Cuando ya hice uso de ese derecho, ya lo que tengo que hacer es un ajuste contable y ese alquiler pagado por adelantado tiene que desaparecer y se debe activar un egreso que se llame alquileres. Es decir, de alquiler pagado por adelantado pasó a ser solamente alquileres cuando ya usé el servicio. Ahora, luego tenemos, amigos, los activos no corrientes. Vean ustedes que también aquí aparece nuevamente las cuentas por cobrar comerciales. Las cuentas por cobrar comerciales. Entonces, las cuentas por cobrar comerciales aparece en el corto plazo y aparece también en el largo plazo. A ver, hagamos una analogía. Si, amigos, la empresa vende por cuenta propia un vehículo, ¿sí? Vende por cuenta propia un vehículo, me genera una cuenta por cobrar. A la empresa una cuenta por cobrar. Entonces, debo registrar a corto plazo lo que el cliente me va a pagar o me debe pagar los siguientes 12 meses. Y debo de registrar a largo plazo todo lo que tenga por cobrar en el mes 13 en adelante. Es decir, todo lo exigible dentro del año, del 0 al 12, todo lo que espero que me paguen este año, va a aparecer en cuenta por cobrar y va a tener el apellido corto plazo. Pero todo lo que sea por cobrar, es decir, a partir del mes 13, 14, esto va a ser cuenta por cobrar, pero va a ser de largo plazo. Ahora, cuando nosotros queremos ver el flujo operativo, es decir, el flujo de las operaciones de mi negocio, debo interactuar con estas dos señoras, porque estas dos señoras son cuentas operativas. Son cuentas operativas. No porque esté, digamos, en el activo no corriente, son inversiones, no. Son cuentas operativas. Van también en el flujo operativo. Y miren que aparece aquí el grupo de los activos fijos. Los activos fijos. Con seguridad, esta empresa tiene vehículos que son para la venta. Los vehículos que son para la venta están claramente en el inventario, pero esta empresa también debe usar vehículos para su uso personal. Entonces, esos vehículos que son para el uso y funcionamiento de la empresa están dentro de los activos fijos. Y miren ustedes que ahí parece activos fijos totalmente resumido. Pero me está diciendo, ¿sabe qué? Si usted quiere ver el desglose, vea la nota. En esta nota va a aparecer el desglose de mis activos, que seguramente va a aparecer ahí dentro de mis activos, va a aparecer mis activos fijos, y dentro de mis activos fijos va a aparecer solamente terrenos, construcciones, muebles y enseres y demás. Pero aquí aparece muy resumido. Ahora, ¿qué podemos ver? Aquí claramente podemos ver en el renglón final qué ha pasado con las inversiones de esta empresa. Y claramente, amigos, podemos notar que la inversión de esta empresa ha aumentado de 1.200.000 a 1.600.000. Es decir, es una empresa que su nivel de inversiones ha aumentado. Es decir, empezó la foto de esta forma, empezó sus activos de esta forma,
empezó los activos de esta forma y ha cerrado, amigos, ha cerrado con un mayor nivel de inversiones. Es decir, el nivel de activo de esta empresa ha aumentado. El nivel de activo ha aumentado. Bueno o malo, tendríamos que ver qué ha pasado con el financiamiento. Ahora mismo vamos a ver el financiamiento de esta empresa. Dentro del financiamiento de la empresa, el financiamiento podría ser externo, eso es a través del pasivo, o el financiamiento puede ser interno, y ahí estamos hablando del patrimonio. Ahora, dentro de las cuentas de pasivo, el pasivo, amigos, a su vez, puede ser pasivo de corto plazo. El total pasivo corriente es el total de obligaciones cuyo vencimiento es menor a un año. Son las obligaciones que esta empresa tiene cuyo vencimiento es menor a un año. Y el pasivo no corriente son las obligaciones cuyo vencimiento son mayores a un año. Por ejemplo, voy a coger un caso particular para poder explicar. Vean ustedes que deudas financieras aparecen en el corto plazo y la misma cuenta aparece en el largo plazo. Sucede que por un tema, como le explicaba anteriormente, si una empresa saca un crédito, digamos, tiene una deuda, vuelvo al ejemplo de 10.000 bolivianos, y esta deuda tiene un plazo de 5 años, en el corto plazo voy a registrar los 2.000, es decir, lo que tengo que pagar los siguientes 12 meses. Y en el largo plazo voy a registrar los 8.000. Entonces, por un tema de exposición, hay una parte que se registra en el corto y otra parte que se registra en el largo. Ahora, vean también ustedes que en este caso, las cuentas por pagar, eh, han aumentado, no, miento, vean ustedes que han bajado, amigos, de 225 millones, han bajado a 148 millones. Vea que las cuentas por pagar aquí solamente aparecen en el corto plazo, no aparecen en el largo plazo. Es decir, que esta empresa a los proveedores, ¿sí?, se les paga a un periodo de tiempo menor a un año. Ah, caray, entonces vemos un problema. ¿Por qué un problema? Porque esta empresa paga a sus proveedores en un tiempo menor a un año. Sin embargo, en su cuenta por cobrar, tiene clientes que le van a pagar una parte en el corto y otra parte en el largo, ¿no, amigos? Pero en sus cuentas por pagar, todo es corto. Entonces, eso me genera un problema desde el punto de vista financiero. Eso me genera un problema, ¿por qué? Porque tengo aquí un problema de descalce de plazos. Por lo tanto, esta empresa necesita una deuda financiera para poder financiar sus activos. Sí o sí requiere financiamiento y es por eso que aquí tenemos las deudas financieras que le van a servir para financiar su capital de trabajo. Porque su capital de trabajo es fuerte, es pesado y no alcanza a financiarlo con proveedores. Si usted analiza, queridos amigos, vean sus proveedores, es 148 millones. Pero sin embargo, sus cuentas por cobrar, sumado corto, largo y su inventario, de financiamiento con los proveedores es pequeño. Recuerde que los proveedores, desde el punto de vista financiero, la empresa tiene cuenta por cobrar y tiene inventario. Esta empresa, la cuenta por cobrar la tiene en el corto plazo y también la tiene en el largo plazo. Pero desde el punto de vista financiero, esto se llama
inversión en capital de trabajo. Inversión en capital de trabajo. Ahora, esta inversión en capital de trabajo tiene que ser financiada. Una parte del financiamiento, una parte del financiamiento operativo es realmente la cuentas por pagar. Es decir, financio mi inversión operativa con recursos también operativos, pero no son suficientes. No es suficiente los proveedores, por lo tanto, debo acudir a deuda financiera para financiar mi capital de trabajo. Y claramente, ¿y por qué tiene poco pasivo corriente? Porque seguramente los proveedores no le dan muchos créditos. Si bien Nibol es una empresa comercial y es una empresa importante en nuestro medio, para el mundo o para el fabricante es una empresa pequeña. Y como es una empresa pequeña, carece del poder de negociación, o sea, no tiene poder para negociar. Por lo tanto, los proveedores no le dan muchos plazos. Entonces, pero la empresa como tal da créditos, puede vender vehículos a crédito, pero ese crédito lo tiene que financiar con deuda bancaria. ¿Y qué más podemos tener aquí? Ah, una cuenta importante que son los ingresos diferidos, ¿sí? Los ingresos diferidos. Vamos por partes. ¿Se acuerdan que hablábamos de activo diferido? Acá entramos en el concepto de pasivo diferido. Pasivo diferido. Eh, todo lo cobrado por adelantado, todo lo cobrado por adelantado, ¿sí? Ahora, vamos al ejemplo sencillo de los alquileres. Pero ahora veámoslo desde el punto de vista del dueño. Cuando el dueño, en el momento cero, día final, en el momento cero, el dueño recibe el pago del alquiler, ¿sí? Eso se llama, para el dueño, alquileres cobrados por adelantado. Ahora, la pregunta es, eso, ese alquiler que he cobrado por adelantado no puede ser un ingreso, aún. ¿Por qué? Porque yo tengo la obligación, ¿sí? La obligación de prestar ese servicio a un cliente. Pero una vez que pasó el tiempo, ah, caray, ya el cliente consumió el servicio, ya viene el ajuste contable. El ajuste contable. El ajuste contable sería, ok, mira, ya usó el servicio, entonces, ¿qué va a pasar? Este alquiler cobrado por adelantado de esta cuenta debe desaparecer y en su lugar aparecer ingresos por alquileres. Ingresos por alquileres, por ejemplo. Vean ustedes que una característica que tienen los pasivos diferidos es que a través del tiempo se van a transformar en un ingreso. En cambio, el activo se transforma en egreso, el activo diferido se transforma en egreso y el pasivo diferido, amigos, en el tiempo se transforma en ingreso. Y ven ustedes que dentro de la estructura de financiamiento, queridos amigos, esta empresa tiene un total de pasivos. Si eso lo contrastamos con su patrimonio, podemos notar que esta empresa, dentro de su financiamiento, recuerden, tenemos aquí el activo, pero dentro del financiamiento podemos evidenciar claramente que la mayor parte del financiamiento de esta empresa es propia. Es decir, que la mayor parte del financiamiento proviene de recursos propios. ¿Cómo sé eso? Vea usted que el patrimonio en ambos casos es mayor que el pasivo. Entonces,
decimos que esta empresa pues, tiene bajo nivel de deuda. Tiene un bajo nivel de deuda. Ahora, cuando la empresa se creó en un momento cero, la única cuenta que existía era capital pagado. O sea, cuando se creó la empresa, el capital pagado era de 82.900.000. Ese es el capital. Entonces, recuerden ustedes, en un principio decíamos que cuando la empresa se está creando, el capital es igual al patrimonio. Cuando la estamos creando la empresa. Pero una vez que la empresa ya comienza a operar, esta igualdad se quiebra. ¿Por qué? Porque ya aparece la cuenta resultados acumulados. La cuenta de resultados acumulados, ¿qué hace? Acumula resultados. Y cuando nosotros hablamos de resultados, estamos hablando de el resultado de qué? De restar ingresos menos egresos. Y se espera que mis ingresos sean más grandes que mis egresos y eso me genera utilidad. Si tenemos utilidad, entonces va a pasar lo que acá vemos aquí. Ustedes pueden observar que el resultado acumulado está creciendo. Y el resultado acumulado crece en la medida que la empresa genera utilidad. Entonces, ¿esta empresa es saludable? O vamos al principio. ¿Qué buscamos como empresa? Que el patrimonio crezca, ¿no es cierto, amigos? Y el patrimonio de esta empresa ha crecido de 799.000 a 888 millones de bolivianos. O sea, el patrimonio ha crecido y fíjense, tanto las empresas como las personas, ¿qué buscamos? Que crezca el patrimonio. ¿Y cómo crece el patrimonio? Recuerden que el patrimonio es la diferencia entre mis activos menos mis pasivos. Para que el patrimonio de una empresa crezca, el crecimiento de mis activos tiene que ser mayor que el crecimiento de mis pasivos. Si mis activos han crecido a un ritmo mayor que mis pasivos, eso va a generar que se incremente el patrimonio. Ahora, veamos nuevamente, bueno, lo que explicábamos antes, que aquí aparecen cuentas por pagar, pero aparece de manera global un monto. De nuevo, el ejemplo es válido, el ejemplo que mencionaba en un principio. En las notas va a aparecer seguramente que esta cuenta de cuentas por pagar debe estar integrado por los saldos de varios mayores, ¿sí? Deben haber varios mayores aquí en esta cuenta que está resumiendo a varios mayores. Lo mismo, lo mismo ocurre con la deuda financiera, ¿sí? Tenemos deuda financiera, pero la empresa puede tener deuda financiera en el banco A, en el banco B, en el banco C. O sea, puede tener deuda financiera en varios bancos. Y no solamente puede tener deuda financiera en bancos, puede tener deuda financiera en, en el mercado de valores. O sea, esta empresa seguramente tiene bonos, ¿sí? Bonos, instrumentos de deuda. Entonces, lo que vemos aquí es simplemente los saldos, estos son los saldos, pero a su vez son los saldos de varias cuentas, y esas varias cuentas las vemos nosotros detalladas en los mayores, en los mayores, en los mayores, y a su vez, y esos mayores, seguramente vamos a encontrar la explicación en la nota de los estados financieros, queridos amigos. Ahora, aquí que estamos viendo lo que tiene, lo que debe y lo que es de la empresa. Es decir, estamos viendo el balance. Pero veamos su estado de resultado. El estado de resultado, como bien lo habíamos mencionado antes, es como una película donde tiene un inicio y tiene un final. Cuando nosotros analizamos las empresas, aquí en ingreso
en ingresos por venta de vehículos, camiones, servicios, repuestos y materiales. Miren ustedes, ¿no? Igual que en el caso anterior, la empresa puede tener ventas de vehículos. O sea, puedo tener la cuenta venta de vehículos. ¿Sí? Venta de vehículos. Ok. Camiones. Ok, entonces debo tener la cuenta venta de vehículos. La empresa tiene el mayor de venta de vehículos. También debe tener el mayor de venta de camiones. También debe tener el mayor de ingresos por servicio, ingresos por repuesto, ingresos por materiales. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? La suma de los saldos, ¿sí? Pero los saldos, ¿pero en qué lado? Vamos al principio. Acá tenemos la cuenta de activo más egreso y acá tenemos pasivo más patrimonio más la cuenta de ingreso. Entonces, como es una cuenta de ingreso, su saldo es acreedor. Va a estar aquí. Pero, luego repito, esta empresa va a tener una T para vehículos, para camiones, para servicios, para repuestos, para materiales. Y la suma de los saldos acreedores de todas esas T es lo que vemos acá, amigos. Es lo que vemos acá. Y es el resultado de un montón de transacciones que ocurrieron en un año. O sea, acá lo que vemos es el resumen de todas esas T. Y recuerden que la T está plasmada de N transacciones. Y claramente que evidenciamos que el ingreso ha aumentado. Ha pasado de facturar 894 millones a 1.264 millones. Miren ustedes, queridos amigos, cómo es de importante el crecimiento en ventas. Ahora, una vez vemos el principio, tenemos que ver el final. Entonces, ¿el final terminó bien? Pues aparentemente sí, porque hemos pasado de una utilidad de 114 millones a una utilidad de 131 millones. Ok, entonces, en resumen, el ingreso ha sido mayor que el egreso. Pero como lo mencioné antes, para vender, la empresa inicia con un inventario. El inventario se agota y cuando el inventario se agota, la empresa tiene que hacer nuevos pedidos, ¿no? Nuevos pedidos para poder vender. No puedo vender algo que no tengo, ¿no? Primero debe, entonces, recuerde que este costo, antes de ser costo, tuvo que haber sido activo. Entonces, dentro de mi activo, yo debí tener inventario. De este inventario que tenía en mis activos, yo he vendido. Entonces, vean ustedes que mi inventario, mientras lo tenga en mi poder, se llama inventario. Cuando genero la venta, se llama costo de venta. Entonces, mi activo, que es activo, cuando genero la venta, se transforma en un egreso. Egreso, en un costo. Y esto a su vez es recurrente. Y piensa usted, digamos, en el ejemplo primero que de la tienda de ropa, ¿no, amigos? Tengo ropa en mi poder, claro que sí tengo ropa. Mientras tenga en mi poder ese inventario. Cuando la venda, va a ser un costo. Va a ser un costo. Porque está saliendo en inventario. Pero a su vez, la empresa, como lo explicábamos en la teoría, tiene transacciones con diferentes gentes. Uno de ellos es recursos humanos. Tengo que pagar sueldos y salarios administrativos, pero también tengo que pagar sueldos y salarios comerciales. Acá claramente estamos viendo que esta empresa aparentemente ha crecido en tamaño. Miren, amigos, ha crecido. Si usted crece en servicio, va a crecer en tamaño. Y acá claramente estoy viendo que la estructura organizacional ha crecido porque hemos pasado, miren, de pagar en comercialización 21 millones a 45 millones. De 83 millones en la parte administrativa, recuerde que en los gastos administrativos el principal ítem generalmente son sueldos y salarios. Hemos pasado a vender
117. Pero miren ustedes, acá aparece resumido. Pero gasto administrativo, a su vez, ¿qué tenemos ahí? Ahí debe aparecer la T de sueldos y salarios. Aparece la T de cargas sociales. Entonces, aparecen varias T y la suma de todos esos saldos, queridos amigos, va aquí. Sepa que este número que aparece acá es el resumen de varias T. Y nosotros vamos a construir esas T. Y también lo vamos a aglutinar de esta forma. De igual manera, miren que los gastos financieros de esta empresa ha pasado de pagar 13 millones a 69 millones. Ha tenido, se evidencia un fuerte apalancamiento financiero, queridos amigos. Pero el final de la historia ha sido feliz porque hemos terminado con utilidad. Ahora, recuerden la pregunta que nos trazamos al principio. ¿Y qué pasó con el efectivo? Para saber qué pasó con el efectivo, tenemos que ver el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Y el estado de flujo de efectivo me va a decir qué pasó con el efectivo. Y claramente, el hecho de que la empresa incremente en utilidad no quiere decir que genere efectivo operativo. Cuando hablamos de total flujo de efectivo operativo, estamos hablando del efectivo que la empresa genera dentro de sus operaciones normales, queridos amigos. El FEO, el flujo de efectivo operativo. Si bien la empresa genera utilidad contable, en términos de efectivo, no genera efectivo. Más bien, al contrario, consume efectivo. Si usted no genera, consume. Vean ustedes que en la gestión 2022 generamos 50 millones de efectivo. Pero en la gestión 2023 no generamos, sino consumimos efectivo. ¿Y cuáles son las cuentas que consumen efectivo? ¿Por qué pasó? Y claramente notamos que una de las cuentas que ha consumido efectivo, vean ustedes que son las cuentas comerciales, amigos. Hemos pasado, ¿y por qué? Porque esta empresa, ¿se acuerdan que las ventas han crecido bastante? Efectivamente han crecido bastante, pero a crédito. Miren cómo las cuentas por cobrar, amigos, han pasado de ser 5 millones a 142 millones. Por si acaso, este es el incremento. Lo que estamos viendo acá es el incremento de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, el incremento, por si acaso, acá está la gestión base 2021. Aquí lo que estamos viendo es el incremento de las cuentas por cobrar de la gestión 2021 a 2022. Y acá estamos viendo el incremento del 2023 con relación a 2022. ¿Cuánto han crecido mis cuentas por cobrar? 142 millones. Y otra cuenta que también ha crecido bastante, amigos, es el inventario. Miren cómo ha crecido. Ha crecido de 177 a 209 millones. ¿Qué otra cuenta más podemos explicar? Bueno, fundamentalmente, bueno, las cuentas que realmente han impactado bastante, han golpeado bastante, son las cuentas comerciales y claramente el inventario, ¿no, amigos? Son las cuentas que han tenido una gran incidencia en lo que es el flujo efectivo. ¿Y por qué lo estoy analizando? Porque esto pareciera ser una clase de finanzas, ¿no? Amigos, esto que estamos viendo es el producto que nosotros vamos a generar la siguiente clase. Es decir, ¿qué producto vamos a generar clase a clase? Vamos a generar balance general, vamos a generar estado de resultados y vamos a generar un flujo efectivo, pero todo el ciclo completo. Es decir, vamos a registrar la transacción. La siguiente clase vamos a comenzar con una empresa comercial, una empresa simple, ¿sí? Vamos a ver unas dos empresas comerciales
Y vamos a ver también unas dos empresas industriales que se ponen más interesantes en una empresa industrial. Entonces, eh, la idea central, ¿y por qué estamos viendo esto ahora mismo? Porque este es el producto del curso. Y recuerden que vamos a hacer un análisis financiero, ¿no? Acá estoy haciendo un análisis financiero con simplemente ver los estados financieros porque no estoy haciendo absolutamente ni un cálculo, ¿no? Simplemente con ver los estados financieros sabemos saber leerlos. Entonces, en términos operativos, esta empresa está usando efectivo, no está generando. ¿Por qué no está generando? Porque ha tenido un fuerte crecimiento en ventas, pero este fuerte crecimiento en ventas ha implicado fuertes inversiones en inventarios y a su vez fuertes inversiones en cuenta por cobrar porque esta empresa está optando por políticas de ventas a crédito. ¿Habrá invertido la empresa? ¿Habrá invertido la empresa? Veamos, para eso tenemos el flujo de inversiones, amigos. En el flujo de inversiones, vemos que efectivamente ha invertido, ¿sí? Ha hecho mejoras en bienes alquilados, ¿sí? Es decir, mejoras en bienes alquilados. Bueno, aquí tendríamos que ver la nota, pero fíjense que no hay la nota, ¿no? O sea, no podríamos precisar a qué se refiere, ¿no? Porque no sé, esta empresa podría ser, no sé, quiero pensar que esta empresa tiene un showroom y puede ser que algunos sean alquilados y las empresas hubieran hecho mejoras, ahí ampliaciones, remodelaciones y, y como ha crecido en ventas seguramente requiere mejores espacios para poder mostrarlo, ¿no? Ha hecho fuertes inversiones y ha comprado activos, ¿no? ¿Sí? Aquí en las notas podemos ver o detallar cuáles son los activos. Pero ha pasado de invertir 8 millones en la gestión 2022 a invertir 50 millones en la gestión 2023. Es una empresa que está haciendo inversiones. Ahora, esta empresa está repartiendo utilidad, ¿sí? Eso lo vemos en el flujo efectivo. Y aquí claramente notamos que esta empresa está repartiendo utilidad a los socios. En la gestión 2022 repartió 27 millones, en la gestión 2023 repartió 42 millones. ¿Sí? Y también ha hecho pago de bonos, ¿no? Bonos importantes. Miren ustedes, ha hecho un pago de bonos. eh, Aquí tenemos que aclarar, ¿no? ¿Sí? Si es un pago de bonos, o sea, bonos como instrumento de deuda, que creo que se refiere a eso, por los montos. Es decir, han hecho un pago importante a los tenedores de bonos, 18 millones, 16 millones, pero también vemos que ha adquirido financiamiento. Miren cuánto se ha prestado. Se ha prestado, ¿se acuerdan que les dije que se ha prestado 479 millones de bolivianos de más, ¿no? De más. ¿Y para qué se prestó? Claramente, esta empresa se prestó, ¿para qué? Para financiar estas inversiones, pero ¿para qué se prestó? ¿Para qué? Para financiar cuenta por cobrar y para financiar el inventario. Recuerden que antes nosotros en el balance vimos que tiene muchas cuentas por cobrar y mucho inventario, que esto a su vez es financiado con proveedores, pero no alcanza a los proveedores. Por lo tanto, esta empresa tiene que acudir al financiamiento a través de préstamos. Y es por eso que fíjese que su flujo de financiamiento en la gestión 2023 es positivo. Claro que sí. Si tengo un feo negativo y tengo un flujo de inversión negativo, pues debo tener un flujo de efectivo de financiamiento mayor que cero, lo cual me indica que me está entrando efectivo para financiar los dos anteriores.
Pero pese a ese financiamiento, amigos, miren qué pasó. Al final del día, esta línea de aquí, queridos amigos, esta línea de aquí, que ustedes ven, se llama flujo de caja. Flujo de caja. Y esta resta, esto aquí que ustedes ven aquí, quiere decir que el efectivo es disponible entre estos periodos ha bajado o se ha reducido en 65 millones de bolivianos. ¿Y por qué se ha reducido? Porque esta empresa está creciendo mucho, pero está creciendo mucho con venta a crédito. Ese crecimiento implica tener muchas cuentas por cobrar y tener muchas cuentas y mucho inventario. Ese inventario y esa cuenta por cobrar la tengo que financiar con proveedores, pero como no tengo mucho poder de negociación, no me dan muchos créditos. Eso me obliga a financiarme. Ahora, la pregunta es, ¿puedo crecer mucho? No, porque recuerden que para crecer requiero financiamiento. Entonces, el crecimiento debe ser planificado, porque crecer mucho una empresa, eh, el crecimiento fuerte de una empresa lo puede matar. Y acá estamos viendo claramente este ejemplo, ¿no? Que esta empresa está creciendo mucho, sí, pero el crecimiento está demandando consumo de efectivo, queridos amigos. Entonces, lo que quería mostrarles, queridos amigos, en este primer encuentro, es el producto final que es la confección de los estados financieros, fundamentalmente estos tres. Nosotros vamos a ver casos, luego repito, de empresas comerciales. Primero, ¿por qué comercial? Porque es un tanto un poquito más simple. Si entendemos la lógica comercial, ya va a ser más interesante ver la lógica de una empresa que produce bienes, ¿no? Una empresa de tipo industrial. Queridos amigos, se entendió la primera sesión, espero no haberlos aburrido con la teoría porque fue fundamentalmente teórica, los cálculos fueron muy menores, pero ya la siguiente ya vamos a iniciar con ejemplos. Pregunta amigos, ¿quedó clara la clase? ¿Fue productiva? Sí, profesor, ¿te entendió? Gracias, Gracias. gracias Hugo, nuevamente por tenerlo aquí estudiante. También Cecilia estaba por ahí. Gracias Ariel. Tenemos nuevos estudiantes. Tengo a Cecilia. Creo que Yerko, primera vez que se nos une, ¿no, Yerko? O ya nuestro estudiante. Yerko. Ah, bienvenido, Yerko. Bienvenido a nuestra comunidad. Mariela también creo que es primera vez, ¿no es cierto, María? ¿María? Ah, ok, primera vez. Gracias, gracias nuevamente a nuestros estudiantes. No, no quiero decir antiguos porque suena como mayor, ¿no es cierto? Pero sí nuestros amigos que nos acompañan en la mayoría de nuestros cursos. Y a los nuevos amigos, bienvenidos. Nos veremos en la siguiente sesión. Va a ser una clase práctica, amigos. Se me cuidan, quedaremos aquí. Gracias a todos. Gracias, amigos. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego.